La semana pasada, el mundo observó sorprendido la crisis política que se vivió en los Estados Unidos por la toma del Capitolio de parte de una turba de gente reclamando al Congreso sus decisiones en el cambio de poderes. El impacto en los mercados de dinero y capitales de fenómenos como el visto en los Estados Unidos, de haberse concretado en mayor violencia, hubiera desatado caídas estrepitosas y pérdidas parecidas a las que se provocaron en el año 2001. Pero no fue así. Por ejemplo, Wall Street cerró al alza por expectativas positivas ante respuesta al nuevo estímulo económico. El precio del barril de petróleo regresó a niveles previos a la pandemia de COVID-19. La Bolsa Mexicana de Valores se anotó su mayor alza semanal en 7 meses. Pero ¿qué tan efímero o permanente puede ser este inicio del 2021 para las bolsas y mercados? Esto lo analizaremos con una experta en el tema y de quien le comparto una semblanza. Jessica Roldán Peña, economista por el ITAM y doctora en economía, con especialización en macroeconomía y economía internacional por UCLA. Laboró en el Banco de México por 16 años y fue gerente de investigación monetaria. Jessica es miembro de los comités de estudios económicos y del indicador IMEF del entorno empresarial mexicano. Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas, libros y ha sido ganadora de diversos reconocimientos. Hoy es economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex. Muy buenas tardes, doctora Jessica Roldán. Como siempre, te agradezco la generosidad de tu tiempo para concedernos esta entrevista. Y bueno, pues dejamos el año 2020 con un buen estímulo, al menos en el papel, que fue el anuncio de ya algunas farmacéuticas por empezar a poner en manos de las autoridades de salud de diversos países la vacuna contra el COVID-19. Y esto le dio cierta esperanza a los mercados. Pero ahora en el 2021 vemos pues con sorpresa esto que acabo de introducir, como me acabas de escuchar, pero ¿quién mejor que tú para que nos diga cómo arrancamos el año en los mercados de capital particularmente? ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas tardes, encantada de estar nuevamente en tu programa y de saludar a tu auditorio. Y bueno, como tú ya bien describiste, el inicio de los mercados financieros, sobre todo con los sucesos en Estados Unidos, la disrupción en el Capitolio de la semana pasada, etcétera, pues ha sido también sin precedente, como han sido los eventos de los últimos meses en el mundo. Como bien señalas, y pensando un poco que los mercados en general son prospectivos, es decir, están más enfocados en qué es lo que va a pasar en el futuro que lo que está pasando precisamente en este momento, vimos pues que prácticamente pasaron de largo muchos de estos sucesos. De hecho, toda la semana pasada vimos comportamientos positivos en las bolsas de valores, no nada más en Estados Unidos, sino también en otras economías desarrolladas, e incluso también en México y en otras economías emergentes. Entonces, en ese sentido, nuestra perspectiva es que pues al final de cuentas, también como tú señalas, los mercados ya están viendo el proceso de recuperación, el proceso de avance en la implementación de las estrategias de vacunación, y es justo en eso en lo que van a estar enfocados. Entonces, en ese sentido, esperamos que en combinación con estas mejores perspectivas económicas y sobre todo también pensando que pues el gran estímulo monetario y el exceso de liquidez van a estar continuando presentes por mucho tiempo en los mercados, esto seguramente va a favorecer a los precios de los activos de capital, como tú preguntas. Doctora, entonces también en lo que mencionas con respecto a este exceso de liquidez, quiere decir que hacia los mercados de dinero, en la deuda, tanto de corporaciones como de gobiernos, podrán estar tranquilos con respecto a que no habrá alzas en tasas de interés en esos mercados de dinero. Sí, lo que esperamos es que, y bueno, de hecho los mismos bancos centrales lo han declarado, es tasas de interés muy bajas por mucho tiempo, lo que hace que pues, las estrategias de búsqueda de rendimientos en otros activos más riesgosos, como lo son la deuda corporativa y los activos en economías emergentes, como lo son el caso de México, pues sean mucho más atractivos. Entonces, por lo menos por ese lado deberíamos estar esperando apetito por riesgo, de nuevo, entrada de flujos a esos mercados y con ello pues también un comportamiento bastante positivo. ¿Eso qué implicaciones trae para México? Pues que siga habiendo o que se siga viendo el comportamiento de los activos de los activos financieros bastante favorecidos, que sigan viendo un tipo de cambio
apoyado por este comportamiento y que pues prácticamente este es un fenómeno también generalizado en otras economías. Doctora Roldán, entonces quiere decir esto justamente que mencionas con respecto al tipo de cambio. Haciendo una revisión del 2020, terminamos con una depreciación entre 5 y 6%, después de haber vivido esos capítulos ahí por el mes de marzo de 25, 50 en el tipo de cambio. Hacia el 2021, entonces, el tipo de cambio peso dólar, peso euro, etcétera, podrá estar tranquila la gente en tomar alguna deuda en moneda extranjera si fuera extremadamente necesario. Bueno, nosotros estamos teniendo en este momento una perspectiva, una expectativa de cierre del año, que sé que es de aquí a, o sea, falta mucho tiempo y que hay muchos sucesos, o sea, va a haber mucha incertidumbre, de alrededor de 20 pesos con 50 centavos, que es prácticamente 50, 60 centavos por encima del nivel actual. Pero a lo largo del año, justo en respuesta a este apetito por riesgo, podemos ver al tipo de cambio incluso en niveles más abajo de lo que los observamos durante los mínimos recientes. ¿A qué me refiero? A niveles por debajo de 19.80, incluso más cercanos a 19.50. Entonces, no creemos que por el momento existan indicios de que esto vaya a cambiar o vaya a tener cambios abruptos. No obstante, pues hay bastantes elementos en el futuro que tendrán que irse conociendo y que pues podrán generar cierta incertidumbre y volatilidad en los mercados y en el tipo de cambio. Doctora, a ver, ya revisamos tasas de interés, revisamos tipo de cambio, mercados globales en México. En un año de elecciones, hacia mitad de año, y con lo que acabamos de escuchar hace un momento con el doctor José Luis de la Cruz, que en materia de producción industrial no se ven bien todavía las cosas, hoy con inversión fija bruta también un mal panorama. ¿Será tiempo de invertir de verdad en bolsa? Bueno, en el sentido de que vamos a estar transitando de un año con una contracción muy sustancial a un año de crecimiento y que por ello eso pues acarreará, digamos, mayor crecimiento en ciertos sectores, sobre todo en aquellos que cotizan en bolsa, sí podemos esperar niveles más altos. De hecho, ya lo vimos justo en los últimos meses de 2020 y en las primeras, lo que llevamos de 2021, un repunte en estos indicadores. Entonces, en ese sentido, esperamos que este repunte se siga fortaleciendo. Ahora, tienen mucha razón en que hay mucha incertidumbre y que mucho de este entorno favorable viene realmente del exterior. Hay muchas asignaturas pendientes en México. El tema de crecimiento es un tema estructural que debe de atenderse y que no puede, no va a resolverse de manera rápida. Entonces, las acciones que tienen que establecerse ya para lograr un crecimiento más sostenido y con ello apoyar, ¿no?, el comportamiento tanto de la economía como de los activos financieros es urgente. Sí, doctora, tú, como experta tú en mercado, sobre todo en los llamados commodities, las materias primas, pues el precio del barril de petróleo empezó muy bien para México, ya llegó arribita de los $50, pero hay otras materias primas como maíz, obviamente como cobre, zinc. Ese mercado de las materias primas, ¿qué recuperación o bien se estancará este año? Bueno, justo tenemos distintos tipos de commodities, ¿no? En particular, como tú señalas, el petróleo comenzó bien comportado, hemos tenido incrementos durante la primera semana. Ello en parte responde a las acciones que, por ejemplo, llevó a cabo Arabia Saudita de recortar su producción. Más adelante esta semana vamos a conocer las perspectivas de la OPEP con respecto a cómo viene la demanda y la oferta de crudo. Entonces, si bien ya los futuros de precios de petróleo indican que se espera una caída en los precios, pues hay muchas interrogantes todavía por resolver, y una de las principales es qué va a pasar con la demanda de petróleo. ¿Qué significa esto? Que pues en la medida en que la recuperación económica se siga retrasando, que estas olas de contagio de COVID obliguen a cierres adicionales en la economía global, etcétera, pues los riesgos para este mercado en particular van a ser bastante pronunciados, ¿no? Entonces, habrá que ver qué sucede y cómo se van dando estos eventos para poder ir asegurando que el precio que estamos viendo en este momento pues sea uno que permanezca en esos niveles de manera sólida y continua. Sí. Por el lado de otros commodities como de granos, alimentos, etcétera, también
hay ciertos comportamientos diferenciados, pero en general se esperaría que en particular los granos estuvieran teniendo incrementos en sus precios. Ya lo hemos visto, de hecho, en algunos de ellos. Entonces, en ese sentido, pues también sería un panorama un poco más complicado, en términos no nada más, evidentemente, de la adquisición de estos granos, sino también en términos de inflación. Vaya. Finalmente, doctora Roldán, no puedo dejar de preguntarte, una semana para el cambio de poderes en Estados Unidos. ¿Están nerviosos o estarán tranquilos los mercados? Creo que todavía hay mucho que resolver, ¿no? En primer lugar está todo este tema del juicio político. Ya sabemos que al menos la posibilidad de que el presidente sea destituido en estas semanas, debido a que Mike Pence se apegue a la 25ª enmienda, no está sobre la mesa, pero sí está la del juicio político. Entonces yo creo que esto va a traer cierta turbulencia, cierta tensión en los mercados financieros. No obstante, de nuevo, como dije al principio, los mercados financieros ven hacia el futuro y esto prácticamente ya pasó. Ahora están preocupados, ¿por qué? Por saber cuáles son las políticas de Biden para los primeros 100 días, cómo va a venir este estímulo fiscal que tú bien apuntas, etcétera. Entonces, si bien sí podría haber cierta turbulencia y volatilidad, la verdad es que esperamos que esta sea mínima y que, a menos que, como por ejemplo ya se está previendo, se está anunciando, existan protestas a nivel nacional ese día, etcétera, pues tendría que pasar más o menos desapercibidas todos estos hechos. Sí. Pues ojalá y así sea. Doctora, está a pantalla tu Twitter para que te siga nuestra audiencia. Te agradecemos siempre la compartición oportuna que haces todos los días de cómo evolucionan las bolsas y los mercados. Esta es tu casa, doctora, y feliz 2021. Al contrario, muchas gracias a ti y también feliz 2021 a ti y a todo tu auditorio. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Bueno, pues apenas comienza el año y todavía falta mucho por verse en las bolsas y mercados, sobre todo por la reapertura de actividades económicas, resultado de la vacunación contra el virus de COVID-19, tal y como lo hemos conversado con nuestra invitada. Antes de ir a una breve pausa, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias, para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.